Porque podemos lanzar un sitio web, ¿vale? Esto nos ha pasado, ha venido un cliente, oye, he lanzado mi sitio web hace un par de meses y ahora quiero empezar a hacer el SEO. Pues en ese caso te recomendaríamos desde trabajar el punto de vista SEO desde el inicio, mientras está incluso antes de diseñar y desarrollar ese sitio web, pues decir desde SEO, oye, pues creo que tu producto se va a buscar de esta manera, vamos a organizar la web de esta otra y vamos a generar estos contenidos y vamos a trabajar poquito a poco también pues desde el inicio del proceso. Se han olvidado las palabras clave o incluso problemas técnicos de, oye, es que esta web es visible para los usuarios, pero Google está viendo una página en blanco. No, claro. Podría ser una página en negro. Si no hay una experiencia detrás haciendo estos procesos de migración, pues pueden surgir errores de muchísimos tipos. A veces críticos, porque nos pueden tirar por tierra todo el posicionamiento, la inversión de años. Wanna Talks, el marketing que se escucha. En una sociedad globalizada como la nuestra, las fronteras son difusas y migrar se vuelve una acción natural y necesaria. Lo mismo ocurre con las webs. Estas también migran. Así, las migraciones web es un tema que requiere de un gran expertise por parte, en este caso, de los SEO. Hablamos con David Legarre, especialista en SEO, analítica y CRO, y que también es profesor ponente. Buenos días, David, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de estar aquí en otro episodio. En otro episodio, y que se me ha olvidado decir que eres también zaragocista, maño, vamos. Bueno, aquí todo lo que sea relacionado con la tierra, de mi pueblo, muy esos del Rey Católico, o sea que todo relacionado con la tierra siempre a tope. Tienes más títulos que la Casa de Alba. Bueno. Y bueno, David, eso. Entonces, ¿las webs también migran, según tú? Sí, claro. Migran porque cambian y como hay muchas formas de cambiar un sitio web, pueden cambiar muchos aspectos y demás, pues evidentemente hay que hacer un proceso de migración para que todo salga bien. Algo que entiendo que es bastante complejo. Hay complejidades dentro de lo que es una migración de forma genérica, como podríamos definir ese proceso de cambio y configuraciones que hay que hacer a nivel de SEO para migrar. Hay muchos niveles de complejidad. Entonces, pues dependiendo del tipo de migración, lo que cambie concretamente en un sitio web, que podremos hablar de muchos tipos de migración, de servidor, de diseño, de nombre, de naming, o incluso de arquitectura, pues evidentemente dependiendo de la complejidad será más o menos complicado el proceso. Eso, ¿y cuánto tiempo dura? Porque ya me acabas de dar muchos datos. ¿Cuánto dura la migración o cuánto dura el proceso de asimilación? Esto es algo que podríamos desgranar mucho. Realmente el proceso de migración es publicar el nuevo sitio web y publicar los ajustes. ¿Vale? Lo que realmente dura, en este caso, sería la planificación, que eso sí que es un tiempo que se suele invertir bastantes días y bastantes horas. Y también el proceso de monitorización posterior. En plan, todo esto tiene un efecto. Evidentemente, si se hacen las cosas bien, el efecto debe ser positivo. Pero bueno, hay que monitorizarlo y asegurarse de que, en todo caso, salga correctamente. Entonces eso es más antes y el después que el momento exacto, que al final es un visto y no visto. Esto es como lo del evento que hablábamos con Pablo, o sea, al final es un pre, un durante y un post. Efectivamente, sobre todo el pre yo creo que es lo más importante, porque el durante pues ya viene definido por el pre, si todo está bien planificado, todo sale bien, y el post es monitorizar y estar siempre un poco, digamos, al día para si hay que tomar acción, pues tomarla, pero vamos, en base a la experiencia se toma la acción rápido, pero sobre todo es la planificación, ¿vale? La preparación del proceso. Y en este aspecto realmente no cambia los tiempos del proceso de cambio de web, porque generalmente se hace de forma paralela a lo que es el desarrollo. Entonces, pues evidentemente pues nosotros seguimos trabajando, no hay que hacer primero desarrollo, luego preparar la migración y luego lanzar, sino que todo esto se va haciendo de forma paralela. Oye, he hablado pues, de tu papel en este caso de SEO, pero ¿qué actores juegan? O sea, ¿quién juega aquí? Hombre, en un caso ideal, por lo menos siempre tiene que haber un SEO, ¿vale? A la hora de cambiar un sitio como web, en Disney. evidentemente, sí, como en Disney. Evidentemente hay que tener en cuenta otros actores. Siempre va a haber un desarrollador cuando se haga un cambio de web de cualquier tipo. Normalmente el desarrollador va a estar ahí actuando, entonces hay que estar bien coordinados. Si hay un cambio de diseño de por medio, también va a haber un diseñador, evidentemente, en una fase un poco más prematura del proceso, pero también va a estar ahí de por medio. Y luego, pues toda la gente relacionada con el negocio, pues equipo de marketing, equipo directivo, de negocio, quien tome las decisiones, toda esta gente va a estar evidentemente involucrada en el proceso.
Entonces lo importante es estar coordinados todos, porque si vamos cada uno haciendo la guerra por nuestra cuenta, es cuando surgen los problemillas, pero... Es lo que decimos siempre, ¿no? Sinergias y ir de la mano. Exacto, sobre todo mucha sinergia, mucha coordinación, mucha comunicación y ahí, pues en principio debería salir todo bien, si todo el mundo está dispuesto a ello. No dices debería, entiendo que pueden aparecer errores, ¿no? Uf, Es siempre. fácil. Sí, sobre todo si no hemos hecho este proceso que hablábamos de planificación correctamente, si no hay una experiencia detrás haciendo estos procesos de migración, pues pueden surgir errores de muchísimos tipos. A veces críticos, porque nos pueden tirar por tierra todo el posicionamiento, la inversión de años. Otras veces, pues a lo mejor puede ser algo subsanable, digamos, si tomamos acción rápido, un poco en ese proceso de monitorización posterior, algo ha salido mal, lo detectamos y tomamos acción, ¿vale? Pero, evidentemente pueden surgir errores, claro. Ponme ejemplos. A ver, los errores más típicos suelen ser, por resumirlo todo, ¿vale? Evidentemente puede haber muchísimos, pero suele ser, uno, no migrar, no redireccionar, hablaremos de redirecciones, ¿no? Esos cambios de URLs hay que comunicarlos a Google. Entonces, esta fase se pasa por alto y no se hace, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Google se da cuenta de que han cambiado las URLs, ¿vale? Bueno, realmente no se da cuenta, solo ve que unas URLs han dejado de existir y empieza a ver URLs nuevas. Pero no es capaz de asimilar el cambio y relacionar. Es decir, Se vuelve loco. esta que era antes así, ahora es de esta otra manera, ¿vale? Entonces se vuelve un poco loco y evidentemente eso puede tener un impacto muy negativo en nuestro posicionamiento. Ese es el error principal, el no migrar o el migrar redireccionando correctamente. Incorrectamente, mejor dicho. Sí. Y luego estaría el cambiar el sitio web, aunque realicemos las redirecciones correctamente, pero estamos pasando de un sitio web que a lo mejor es más bonito, más atractivo, con un mejor diseño, nos gusta más, equipo de marketing, etcétera, etcétera, pero no está optimizado para SEO. Hay muchas optimizaciones de SEO que, como sabes, pues evidentemente están detrás o no son visibles para el usuario. Más Que allá todo de tiene un textos, sentido, yo no me canso de decirlo. etcétera, etcétera, ¿sabes? Entonces, pues, si está peor optimizado el sitio web nuevo, aunque sea más atractivo, como digo, que el anterior, evidentemente también puede ser un problema. O sea, ¿vale? la web cookie, pero que se ha olvidado de las palabras clave. Exacto, se han olvidado las palabras clave o incluso problemas técnicos de, oye, es que esta web es visible para los usuarios, pero Google está viendo una página en blanco. No, claro. Podría ser una página en negro, ¿vale? Porque no renderiza correctamente, no se cargan correctamente los recursos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto evidentemente sería un error grave. ¿Vale? Luego habría otros que también son graves, pero son más sencillitos de arreglar. Pues, por ejemplo, lanzamos, sabes que los desarrollos, cuando se están trabajando en ellos, se bloquean. ¿Vale? ¿Para qué? Para que mientras tenemos la web vieja activa, no esté a la vez Google encontrando esta web nueva en desarrollo. ¿Vale? Entonces bloqueamos. Un error muy típico es que se bloquee, pero luego se lance el sitio web nuevo, o sea, se haga el cambio, y el bloqueo no se quita. ¡Ostras! Entonces estamos pasando a una web, pues evidentemente mejor optimizada, hemos trabajado la migración, las redirecciones y demás, pero Google se está encontrando con la puerta cerrada. ¿Vale? Es una chorrada, es un cambio de un ajuste de hacer un clic o quitar una línea de código que bloquea. Pero qué tensión, ¿no? Pero evidentemente esto tiene un impacto súper negativo si no te das cuenta. A eso también está un poco ese proceso de monitorización, porque hay cosas que podemos digamos, pasar por alto. ¿Vale? Y dime la verdad, de los errores se aprende. ¿Alguno de estos lo has vivido en carnes? Bueno, a ver, te diría que seguro que alguno, pues, en tantos años de recorrido, digamos que seguro que he tenido que tener algún caso de estos, pero principalmente me he encontrado con casos en los que ha sucedido esto y entonces pues hemos entrado nosotros a decir, oye, cuidado porque está pasando esto, ¿vale? No es que nos haya pasado, digamos, en primera persona realizando el proceso y, ostras, se me ha olvidado quitar el bloqueo, pero sí que lo hemos visto pues en muchos clientes o incluso negocios que no eran clientes y que les hemos avisado o que teníamos alguna colaboración, alguna relación o simplemente pues es tu colega y estás revisando su sitio web, Eso etcétera, es. etcétera, y te das cuenta, ostras, les ha pasado precisamente esto, ¿vale? Lo del bloqueo, o no han migrado, o han migrado todo de forma masiva sin tener en cuenta que cada URL es un mundo. Y luego vienen los lloros. Luego vienen los lloros, evidentemente, pero bueno, por lo menos si estás ahí para pillarlo a tiempo, pues siempre es mejor. Venga, nos ponemos en materia. Primer escenario. Pues eso, además, un poco lo que hablábamos. Cambio de web, hago rebranding de mi marca. ¿Cuál es el proceso en este caso de la migración? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a ver, depende de muchos factores, ¿vale? Podemos hacer un rebranding, un cambio de diseño completo. La web es un lavado de cara absoluto. Y sin embargo, que la arquitectura de URLs, la estructura de estas URLs y demás sea la misma. Entonces, en ese caso, la migración, digamos que se simplifica bastante, porque no hay que hacer todo ese emparejado de URLs antiguas a URLs nuevas,
¿vale? Simplemente nos tenemos que asegurar, como en ese segundo error común que veíamos, de que la web está lo suficientemente optimizada, por lo menos igual de optimizada que la anterior o más, evidentemente, ya que estamos, pues, podemos aprovechar para lanzar ajustes de desarrollo y demás que podían estar pendientes y que nos dan un plus de optimización. Entonces asegurarnos de eso principalmente y que el cambio, pues monitorizar que se está asimilando bien, que no hay ningún punto crítico que se nos haya podido pasar, como que no renderice o algún tema más técnico, pero en principio sería más sencillo, ¿vale? La complejidad estaría más si además de eso estamos cambiando toda la estructura de URLs. ¿Y aquí qué ¿vale? pasa? ¿Qué es el SEO? Pues aquí sobre todo es ese proceso mucho de planificación, de decir, vale, estas son las URLs antiguas, a lo mejor la web es pequeñita, tiene 200 URLs, se hace... Pequeñita, ¿eh? Sí, bueno, hablamos de 200, un tamaño pequeño, evidentemente, una web corporativa, con algunos artículos de blog, algunas imágenes... Y una pero, web tocha. pues una web tocha se puede ir a los millones de URLs, Madre varios mía, millones de hemos visto el gran URLs, poder. y esto evidentemente cobra un poquito más de complejidad. Aquí, pues evidentemente, ese proceso de emparejamiento... Siempre se pueden encontrar patrones que nos agilizan. Ahora, hoy en día, con la IA también nos podemos apoyar de ella para agilizar este proceso, porque evidentemente pues lo que antes hacían 2 ojos y 2 manos, Claro. pues se puede agilizar mucho. Pero aún así hay que tener mucho cuidado y hacerlo con delicadeza, ¿vale? Entonces es eso, principalmente emparejar esas URLs, hacer un macheo que le llamamos, ¿vale? URL antigua a URL nueva. Como te digo, puede que la URL no solo cambie un directorio, no solo cambie un patrón, sino que cambie completamente, ¿vale? Pues le cambiamos completamente el nombre a los productos. Aquí tenemos un problema y va a ser más complicado emparejarlas. Pero bueno, más allá de eso, emparejarlas, ¿ok? Esto lo pasamos luego a un archivo, un htaccess o incluso otra vía de redirección, más que nada para que Google sea capaz de encontrar esa redirección. Tanto Google como los usuarios, ¿vale? Porque los usuarios también van a hacer, cuando intenten entrar a una URL antigua, porque está en un enlace de un foro, o tienen guardado el enlace o lo que sea, van a ser automáticamente redirigidos. Claro, ¿vale? que no de el famoso error. Exacto, no del famoso error 404, sino que automáticamente le teletransportemos al nuevo sitio, ¿vale? A la nueva URL similar a lo que tenía antes. Esto tanto para usuarios como para Google. Entonces será completamente automático, digamos, el proceso de que Google interprete el cambio, ¿vale? A lo mejor pasan unos días, alguna semana, pero es todo, se produce todo de forma paulatina y correcta, ¿vale? Esto, como te digo, se puede complicar si el sitio web es muy grande, pues evidentemente ese proceso de migración pues será más complejo, si no, pues será más sencillo. Pero sobre todo lo que también es la clave, aparte de planificar mucho y hacerlo con tiempo, de antelación, para no ir con prisas y llegar al día de la migración con todo el trabajo hecho, por así decirlo, es, digamos, comprobarlo siempre antes de lanzar. ¿Vale? No podemos coger y decir, nada, ya emparejado, lanzamos y que sea lo que Dios quiera. O sea, No. testear. Testearlo mucho en preproducción, ¿vale? En el entorno seguro, de desarrollo y demás, asegurarnos de que todas esas URLs están redirigiendo correctamente. Claro, y luego todo el interlinking. Claro, es que no solo es, oye, tengo esta URL, ha cambiado a esta otra, sino toda la estructura de enlaces internos de nuestro sitio web, al final, si cambian todas las URLs, van a estar llevando a enlaces rotos. Entonces, esa redirección nos va a permitir hacer, digamos, que no nos lleve a errores 404, pero también hay que cambiar el interlinking, ¿vale? Para decirle a Google, oye, en vez de pasar de la URL A, la vieja, a la nueva, en cada enlace que te estoy poniendo, pues directamente ve a la nueva, ¿vale? Esto hay que corregirlo, hay que ajustarlo y hay que, evidentemente, hacer un trabajo a veces más manual, otras veces más automático, pero hay que cuidarlo bien. El SEO es paciente, David, porque a mí me estás poniendo nerviosa de pensarlo. Bueno, hay que tener paciencia, pero sobre todo no dormirse los laureles porque en cualquier momento puede pasar un problema, ya sea una migración, en cualquier otro proceso relativo a web y de la noche a la mañana te tiran por la borda, digamos, lo ganado en meses, años o, en fin, mucho tiempo. ¿Vale? Es paciente porque, digamos que vamos recogiendo, es un trabajo de hormiguita que se va haciendo pacientemente, vamos recogiendo los frutos también muy pacientemente, ¿vale? Claro. Despacito, pero sí que para mal luego puede irse todo al traste rápidamente. Oye, cambiamos de escenario. Hablábamos del rebranding. Bueno, pues ahora Alba quiere montar su e-commerce desde cero. ¿Vale? ¿Cuáles son los procesos? A ver, en el caso de un e-commerce desde cero, nos ahorramos todo ese proceso de redirecciones porque no hay unas redirecciones viejas que tengamos que hacer la Google entender, oye, ahora esto que estaba antes así, ahora es de esta otra manera. Es mucho más ¿vale? rápido, claro. Es mucho más ágil. Pero aún así hay que hacer un proceso de conceptualización. ¿Por qué? Porque podemos lanzar un sitio web, ¿vale? Esto nos ha pasado, ha venido un cliente, oye, he lanzado mi sitio web hace un par de meses y ahora quiero empezar a hacer el SEO.
Esto sería un error desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Pues porque todo lo que sea estructura de URLs, arquitectura, cómo están organizados los contenidos, qué palabras claves están utilizando los contenidos, etcétera, etcétera, evidentemente hay que tenerlos antes de redactar y organizar esos contenidos. Entonces, que se empieza la casa por el tejado. Efectivamente. Entonces, si no lo tenemos en cuenta antes, luego lo que vamos a tener que hacer es tirar abajo prácticamente todo para empezar a montar otra vez esos tabiques. ¿Ok? Entonces, evidentemente sería un error. En un caso como el que me comentas de una nueva web, oye, pues me he decidido lanzar a dedicarme a este sector, a vender este producto, que lo he visto por ahí por internet y creo que es muy interesante, cualquier cosa. O tengo mi negocio de toda la vida local, Sí, pero quiero me lanzarme al mundo de apetece dar ese internet. salto. Pues en ese caso te recomendaríamos desde trabajar el punto de vista SEO desde el inicio, mientras está incluso antes de diseñar y desarrollar ese sitio web, pues decir desde SEO, oye, pues creo que tu producto se va a buscar de esta manera, vamos a organizar la web de esta otra y vamos a generar estos contenidos y vamos a trabajar poquito a poco también pues desde el inicio del proceso, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona un proceso de conceptualización? Que no me sale ni pronunciarlo. Sí, pues a ver, como te digo, mucha planificación, mucha organización y sobre todo desde el momento cero, ¿vale? En Guanato, ¿cómo lo hacemos? Pues entraríamos a trabajar desde antes de que se empiece a diseñar, ¿vale? Nos reuniríamos con cliente, le pediríamos que nos contase un poquito pues, todo sobre su negocio, cualquier información valiosa que tengamos que saber, porque a lo mejor puede ser un sector muy común de, pues, qué sé yo, de decoración y muebles, que todo el mundo hemos comprado alguna de muebles o decoración, hemos tenido clientes sobre ello, en fin, un sector habitual, ¿vale? Muchos players, entonces pues digamos que cualquier SEO con experiencia seguramente haya trabajado en este sector, ¿vale? Pero puede ser un sector pues a lo mejor más emergente, más técnico, más que industrial, vaya muy a nicho, ¿no? algo que tengamos que tener mucha información sobre el cliente, ¿vale? Para que nos lo transmita directamente. Luego ya nosotros haremos nuestro estudio de palabras clave, analizaremos la competencia, veremos un poquito qué estrategia marcamos, ¿vale? Pero ese briefing inicial o esa kickoff inicial que le llamamos nosotros, pues es muy importante, ¿vale? Luego ya pasaremos, como te digo, a todo lo que es nuestra conceptualización, utilizando herramientas, utilizando nuestra experiencia, analizando el sector, la competencia, estudio de palabras clave y en base a eso decimos, vale, pues toda esta información que tenemos, toda esta información que nos dan las herramientas y lo que vemos en el sector, vamos a estructurar nuestro sitio web de esta manera, arquitectura de URLs, ¿vale? Con esto ya tenemos una base bien formada, ¿vale? De esta conceptualización inicial. Todo esto te estoy hablando antes de que se ponga a diseñar y a desarrollar los especialistas en cuestión. O sea, vamos, que no hay que denostar el curro que hay. Exacto, fase cero, o sea, antes de todo el proceso iniciado. Y ya por último, antes de que entre diseñador, sí que solemos trabajar un punto que yo creo es bastante curioso de la agencia, seguro que otros también lo hacen, pero yo por la experiencia que he tenido no es algo lo más habitual del mundo, así como el Keyword Research todo el mundo lo hace, este punto no es tan habitual. Suelen ser los wireframes, ¿vale? Muchas veces el proceso de prototipado de wireframes lo hace el propio diseñador. Aquí lo que hacemos desde la parte de SEO y también de otros especialistas, ¿vale? Si va a haber campañas de paid, de social o lo que sea, evidentemente nos juntamos todos los especialistas para hacer una estrategia un poquito conjunta, que haya sinergias, que todo el mundo dé su punto de vista. Pero desde el punto de vista SEO es especialmente importante porque, como sabes, pues todos los elementos de la página influyen en nuestro posicionamiento. Entonces, planteamos unos wireframes, que es como una especie de boceto. Eso te iba a decir, para el que no lo sepa. Exacto, un boceto muy sencillo, como si nos pusiéramos a dibujarlo sobre el papel con papel sí, es un bosquejo. y lápiz, exacto. Y decimos, vale, tiene que haber todos estos elementos. Tiene que haber pues, unas preguntas frecuentes, tiene que haber unos elementos, unos bloques de contenido, unas imágenes, tiene que haber un bloque de interlinking, un giro, un slider principal, en fin, cualquier tipo de elemento que tenga que haber, una estructura de subtítulos, lo definimos ahí. ¿Vale? También tenemos en cuenta otros aspectos a nivel de conversión, a nivel de usabilidad, no solo SEO, esto en este trabajo, sino que también, evidentemente, aunque traigamos gente por posicionamiento, luego tiene que convertir el sitio web. Entonces, pues planteamos todo lo necesario y así esto se lo pasamos a diseñador, aparte de que el cliente lo apruebe y todo esto, pero el diseñador tiene que, digamos, plasmarlo. Ponerlo bonito. Ponerlo en bonito. Sí, esa es la típica frase que no le gusta a los diseñadores, no. Hacer las cosas para ponerlo bonito, pero sí, bueno, al final tiene que plasmar su inspiración, su originalidad, su experiencia, su trabajo, pero teniendo en cuenta una serie de criterios que para nosotros no pueden faltar. ¿Vale? Así como si el cliente dijera, oye, es que quiero tener una calculadora aquí que me calcule, pues qué sé yo, la talla que necesitas en función de 3 o 4 patrones, claro. Que si peso, altura y morfología. Pues, en fin, este tipo de elementos también los tendríamos en cuenta.
¿vale? Y el diseñador va a tener en cuenta esto y se va a poner a diseñar. La siguiente fase ya sería que pasásemos a desarrollo. Mientras tanto, los SEOs pues seguiríamos haciendo otras cositas de planificación y empezaríamos a planificar cómo van a ser esas nuevas URLs, si es que cambian. Bueno, en este caso hemos hablado de que no cambian porque es un proceso nuevo. Pues, Sí, porque es una cómo van a ser nuevo. esas URLs que partirían de cero, cómo van a estar optimizadas, pues una estructura de subtítulos, pasaríamos con copy a trabajar, de cómo se van a hacer esos textos. En fin, iríamos avanzando otras cositas paralelamente al desarrollo. Es que es una Vale. carrera de fondo, ¿eh? Sí, sí, al final esto es un trabajo que no se para. Parece que hemos hecho la conceptualización, hemos sentado las bases, Y pero chispum, y pero... chispum, pero no, evidentemente seguimos haciendo cositas, seguimos trabajando, pero ya a otro ritmo, porque ya digamos que se está avanzando por otra línea, ¿vale? Y bueno, ya serían pues aspectos de planificación, ver si hay que migrar o no hay que migrar, pero bueno, cómo se van a optimizar esas URLs, y en el momento en que el desarrollo esté bastante avanzado, entraríamos ya otra vez, digamos, de forma activa, de forma ágil, a decir, oye, pues todo esto que hemos planificado lo vamos a aplicar al sitio web, ¿vale? Pues entramos al CMS o al desarrollo a ajustar lo que sea necesario. Aquí nos podemos ayudar de desarrollador siempre, evidentemente, Mano a mano. pero bueno, aquí ya dependerá del caso, cómo nos organizamos, cómo nos complementamos, pero bueno, es optimización pura y dura, como si estuviéramos optimizando sobre un sitio web que ya está lanzado, ¿vale? Para que en el momento en que lancemos, pues todo esté lo más optimizado posible. Entonces, ¿podemos hablar de tipos en plural de migraciones? Sí, sí, claro. O sea, podemos hablar, como has dicho tú, pues un proceso que estamos conceptualizando desde cero, que no existe previamente. La migración es más sencilla, pero hay una fase de conceptualización muy importante. Podemos hablar de un sitio web que ya existe y simplemente estamos cambiando la arquitectura. Entonces estaríamos haciendo todas las redirecciones. Cambiaríamos el diseño, podría ser, y no la arquitectura, o una combinación de ambas. Aquí, pues, esto se pueden combinar todos los factores del Freestyle. mundo. Cuantos más factores se combinen, más difícil, evidentemente. Pues un cambio de diseño, un cambio de arquitectura. Puede ser que cambiemos un CMS, ¿vale? Estamos a lo mejor pues, en un WordPress y pasamos a un Framer, O o de estamos en PrestaShop un a PrestaShop WordPress. y pasamos a un WordPress con WooCommerce o a Shopify. Cualquier tipo de CMS entra en la ecuación, ¿vale? Incluso un desarrollo a medida. Aquí el tema de los CMS sí que tiene la peculiaridad de que suelen cambiar tanto el diseño, evidentemente, la forma en que está estructurado el código y todo esto, y además las URLs también suelen cambiar, No. ¿vale? Porque las URLs, aunque los CMS permitan personalizar en cierta medida esto, digamos, cómo están estructuradas o desarrolladas, sí que suele haber determinadas peculiaridades que a veces no se pueden cambiar. Pues mira, yo eso ¿vale? no lo sabía, por ejemplo. Pues sí, pues WordPress suele tener sus directorios asignados a las categorías de producto, a los posts de blog, etcétera, etcétera, aunque se puede retocar con ciertos desarrollos, ciertos plugins. Shopify tiene los suyos, PrestaShop suele tener una serie de identificativos numéricos en los productos, por ejemplo, incluso en las categorías. En fin, hay muchos factores que pueden alterar, digamos, ese proceso de generación de URLs y por tanto requieren de una migración. ¿Vale? Entonces, ¿qué consejos darías tú a esa persona, a esa marca que quiere cambiar, quiere migrar su web, que quiere que su web cambie de país? ¿Solo uno o varios? El que tú quieras. Vale, yo te diría que varios. Lo primero, sobre todo, implicar a todo el equipo de marketing, pero principalmente al SEO, que en este caso es lo que nos atañe, en todo ese proceso de conceptualización y posterior migración, ¿vale? No llegar y decir, creo que esto lo podemos hacer. Porque a veces que queremos hacer las cosas ágiles y decimos, bueno, pues ya lo dejamos el SEO para luego. Evidentemente esto sería un error, ¿vale? Sería un riesgo que no recomiendo asumir nunca por las consecuencias negativas que puede tener Ya, en cuanto al listo. posicionamiento, ¿vale? Al final estamos hablando de muchos años, en algunos casos, de inversión, de trabajo, horas, quebraderos de cabeza, en fin, no es recomendable ahora, No queremos digamos, lloros. por un cambio de web, por agilizar los procesos, pasar por alto el SEO, ¿vale? Entonces, ten en cuenta el SEO desde el momento cero que te plantees cambiar el sitio web, ¿vale? Porque te va a favorecer en ese proceso. Y luego ya, un poquito más centrados en materia, digamos, ya has tenido en cuenta el SEO en el proceso inicial, en la fase inicial. Sobre todo, ser muy meticuloso, ¿vale? Con la planificación, mucha prueba y error antes de lanzar, no lanzar a las bravas y, oye, que venga lo que Dios quiera, sino hay que tener en cuenta esa planificación y esas pruebas previamente al lanzamiento. ¿Vale? Entonces, es mi consejo principal. Mucha planificación y, sobre todo, tener en cuenta el SEO en el momento inicial de cualquier decisión de cambio de web. Pues muchísimas gracias, David, por tu tiempo.
Ha estado muy, muy bien. Y ya sabes tú, si tienes cualquier duda sobre migraciones, habla con David, que seguro que te las puede responder, o con cualquier especialista de nuestro equipo SEO. Sí, estaremos encantados. Al final estamos en estos procesos habitualmente, día a día. Tenemos mucha experiencia con cualquier tipo de migración, más complejas, más sencillitas. O sea que cualquier necesidad que pueda surgir, aquí estamos para ayudar. A tope. Y ya sabes, suscríbete, síguenos en redes y danos like, danos un corazoncito. Nos vemos en el siguiente Wanna Talks. Mientras tanto, aquí seguimos nosotros haciendo marketing de alto rendimiento con mucho flow. Wanna Talks, el marketing que se escucha.